Capítulo 8 Legado oculto. Erza observó la gigantesca onda de energía pura amarilla venir en su dirección. El grito de Naruto fue opacado por la explosión atronadora que sacudió el bosque, escarmentando a todos los animales pequeños o grandes de las áreas circundantes. Una masa de polvo fue levantado evitando ver el resultado a los ojos expectantes de los dos rubios, tanto oponente como observador. Las reacciones fueron variadas ante el resultado. La rubia de Kirigakure observó impresionada mientras que el rubio de Konohagakure se veía aliviado. En pie y sólidamente estática estaba Erza Scarlet con un gigantesco escudo frente a ella, el cual se formaba al combinar las dos armaduras salientes en sus brazos. Imposible, nadie ha recibido directamente mi cero y ha sobrevivido. Fueron las palabras de Tier al ver que todo el ambiente alrededor de la pelirroja estaba demolido, salvo por ella y lo que se encontraba atrás de ella. Erza Scarlet había demostrado ser la primera en recibir directamente su ataque más poderoso y seguir en pie, completamente ilesa. Para Congo no lloro y no existe defensa más fuerte. Proclamó Erza con una sonrisa confiada. N barra armadura de adamantino. Pero la verdad completa es que ninguna de ellas estaba en condiciones de continuar. La defensa absoluta de Erza la había agotado completamente, al igual que Tier y su ataque absoluto. Respiraban agitadamente, con fuerza sosteniéndose para mantenerse en pie y conscientes. Naruto estaba tentado a intervenir, como lo había estado desde el inicio, pero nuevamente le decía el ambiente que no era el momento de hacerlo. Algo importante sucedía entre ellas y él no estaba enterado de qué era. Bien, suspiró Tier. Creo que es suficiente. ¿A qué te refieres? Cuestionó Erza. A que no tiene sentido continuar. El punto de toda esta batalla ya está aclarado y no tiene sentido negarlo por más tiempo. Explicaba la rubia mientras sus inhaladas y exhaladas por aire se hacían más aceleradas. Cuando acepté ser la prometida de Naruto tuve que aceptar las normas de Konoha y de clan. Al regresar, de no tener prometidas, el consejo de su pueblo le forzara a contraer matrimonio a los 18 años de edad con una cantidad elegida de mujeres que ellos consideren adecuada. A pesar de ser informativa, Erza ya estaba al tanto de su situación, pero Tier parecía hacerlo con el fin de establecer algo aun cuando ambas parecían a punto de caer inconscientes. Para evitar esto, Naruto puede encontrar prometidas antes de cumplir la edad establecida. Yo planeo ayudarle, mi primera forma de hacerlo es evaluar a quien yo y Naruto creamos que valga la pena. Espera, pronto Naruto se dio cuenta de que trataba de hacer Tier e intentó hacerla callar, pero esta le volvió a fulminar con la mirada, causando que el rubio se volviera a silenciar. Scarlet Erza parecía que ambas se estaban por desplomar. Has demostrado tu fuerza, determinación y virtud. Puedes comenzar una relación con Naruto. Con esas últimas palabras Tier cayó inconsciente ante el agotamiento de chakra. Por el momento la sorpresa fue lo que le impidió caer en la misma condición a Erza. Pronto su cara se sonrojó completamente al punto de sacar un pequeño cúmulo de vapor ante el cambio drástico de temperatura, entonces miró al rubio en búsqueda de respuestas. Lamentablemente Naruto estaba en las mismas condiciones que la pelirroja. Apenas logró mirarle por unos segundos cuando ésta fue presa del cansancio siguiendo el mismo destino de Tier. Naruto, manteniendo su sonrojo por unos segundos más, se dispuso a limpiar el desastre. ¿Por qué siempre termino en estas situaciones, Tebayo? XXXX. Finalmente Erza sintió que recuperaba el conocimiento en una posición diferente a la que había caído. Estaba recostada sobre un lugar bastante suave y cálido, probablemente una cama diferente a la que poseía el cuarto de huéspedes. Esta era mucho superior en todo sentido. Lamentablemente estos pensamientos de descanso tendrían que esperar al escuchar una charla en proceso. Solo tienen agotamiento de chakra, Naruto-chan. Aseguraba una voz desconocida, era de origen femenino pero con bastante edad. Tienes que dejar de preocuparte. Sí, lo siento, anciana Sapo. Escucho la pelirroja que Naruto se disculpaba. Es solo, realmente me preocupo por ellas. La llamada anciana Sapo se rió en voz baja. Eso puedo verlo claramente, Naruto-chan. Su tono cambió dramáticamente a un ceño oscuro y casi maligno. Espero que no estés siguiendo los pasos de Jiraiya-chan. No se escuchó respuesta de parte de Naruto, por lo que se entendía que lo que no pudo ser negado con la voz, fue negado con el movimiento de su cabeza. Bien, puedo decir que te has encontrado con dos jovencitas maravillosas solo con verlas, siento sus respectivas grandes cantidades de chakra. Pero hubo un extraño silencio que Erza no pudo catalogar. En verdad que ella se parece a tu madre. Erza-chan.
La pregunta llamó la atención de la pelirroja falsamente dormida, pero antes que todo lo que en verdad le intrigó fue el agregado especial a su nombre. Sí, Erza-chan. Se escuchó cierto realce en la última palabra. Por su cabello solo puedo apostar a que tenga una actitud tan flamante como ella, y que tal vez sea una Uzumaki. En realidad ella es una Scarlet. Por la falta de respuesta inmediata por la información dada por Naruto, parecía que le había sorprendido. Supongo que eso explica lo del cabello y tu natural atracción hacia ella. Erza tuvo que usar todo su autocontrol para no sonrojarse por lo dicho por la criatura. Aunque extrañamente le intrigaba el estado del rostro de Naruto. Normalmente no me gusta seguir las perversidades de Jiraiya-chan, pero el consejo de Konoha no te dejará en paz en la búsqueda de una esposa. Quieren controlar al Jinchuriki, y sí, también quieren ganar el poder de tu clan. Nuevamente se formó un incómodo silencio en la habitación que volvió a interrumpir la misma anterior. Me habías dicho que esta jovencita rubia era tu prometida, y puedo ver que te preocupas por Erza-chan. Lo sé, no eres la primera en decirlo. Ese fue el motivo por el que Tier-chan luchó contra Erza-chan. La pelirroja escuchaba atenta, casi no quería respirar. Yo solo odio que esto sea tan complicado. ¿Por qué no puedo conseguir una sola esposa? No es justo a ellas, no es justo a Tier-chan y no es justo a Erza-chan. No es justo que pueda sentir lo mismo por otra persona, siento que las engaño. Por lo que entiendo, significa que admite sentir algo más que simple amistad por esa pelirroja, ¿verdad? En aquel instante Erza pudo sentir su propio corazón latir esperando la respuesta del rubio. Pero durante esta espera surgió un tema mucho más importante. ¿Por qué para ella era tan importante esta respuesta? Sí, en verdad me gusta Erza-chan. Puedo ver en ella muchas cosas de Tier-chan. Es bella, fuerte, inteligente y determinada. Pero lo más importante es que me escucha. Sé que puedo hablar tonterías, no soy muy listo, pero ella pone atención y si estoy mal me corrige. Pudo escucharle reír vergonzosamente al rubio. Aunque puede ser algo violenta y temperamental, eso la hace mucho más expresiva que Tier-chan. Me gusta esa parte de ella, Tebayo. Si algo no le gusta, lo expresa, ya sea por medio de un consejo o una mirada que podría congelar el infierno mismo. Repentinamente hubo una pausa, Erza deseaba abrir los ojos para ver por qué ese silencio. Pero también puedo ver que está herida, muy herida, quizás hasta más que yo. No puedo imaginar el dolor que debe sentir en estos momentos, y también. Pienso en que nunca seré capaz de entender a Sasuke. ¿Sasuke? ¿El Uchiha que desertó a Konoha por Orochimaru? Erza en estos momentos tenía una mezcla de sentimientos, su corazón latía rápido. Pero el cambio en la conversación drástico en verdad la aturdió. Sí, él perdió todo su clan al igual que ella perdió a todo su pueblo. Una parte de mí teme que ella haga algo al respecto, tal y como lo hizo Sasuke, pero también sé que Erza-chan no es Sasuke. Ella jamás me apuñalaría en el pecho. La propia pelirroja estaba horrorizada e intrigada. ¿Cómo se atrevía a decir tal cosa sobre ella? Incluso estaba tentada a ponerse de pie y expresar la parte que al rubio le gustaba tanto de ella. Por otro lado estaba en lo que este Sasuke significaba para el rubio. Ella recordaba historias que él le contó sobre su academia ninja y este Sasuke fue nombrado varias veces, incluso durante ese vergonzoso incidente que ella forzó a relatar. Sasuke fue mi compañero de equipo, mi mejor amigo y la primera persona en reconocerme. Si me acerco más a Erza-chan y luego un silencio se formó en la sala. ¿Y luego qué? Erza abrió los ojos para notar a un sapo púrpura y a Naruto sentado en una silla junto a la puerta, que quedaba frente a la puerta. Se vio sorprendida de estar en la habitación principal de la casa, compartiendo la cama junto a Tier. Bien, Naruto-chan. Ahora ves que solo tenían que descansar. El sapo dio un brinco desde la cama hasta el regazo del rubio. No olvides alimentarlas bien y que sigan en cama por lo menos un día más, que no realicen jutsu hasta 3 días. Por supuesto, también trata de convocarnos más seguido. Hace meses que no lo hacías. Con esas palabras el llamado sapo púrpura desapareció en un cúmulo de humo dejando a los dos jóvenes conscientes, ya que aún había una rubia durmiendo ahí. Erza-chan ¿desde cuándo y luego qué? Naruto fue cortado por la repetición bastante más ruda de la misma pregunta anterior. Si algo sabía Naruto es que a Erza no le gustaba que le hicieran esperar y menos que cambiaran el tema. Estoy esperando, Naruto. Bien, si me acerco más a ti y luego te vas, no sé si pueda aguantar.
Ya cargo en mi espalda con la derrota ante Sasuke hace ya más de un año. Ese día no solo perdí a mi mejor amigo, también le falla a todo mi equipo de recuperación, y por supuesto, a mi compañera de equipo. Naruto miraba el suelo, entonces Erza recordó lo que él le había dicho. La chica que le había gustado antes y que jamás había correspondido sus sentimientos. Gracias a Tier tuvo la oportunidad de avanzar, pero el dolor de la falla ante ella con una promesa tan importante aún estaba ahí, así como la promesa esperando a ser cumplida. Naruto pidió Erza, dando por hecho que debía mirarla, pero este apegó su mirada al suelo. Naruto insistió nuevamente. Mírame en este instante. Entonces los ojos se clavaron a los de ella. Tú dijiste que sabías que yo no soy Sasuke y es verdad, no lo soy. ¿Crees que vengarme contra los que hicieron esto a Luzu va a traer a mis amigos de vuelta? Solo traerá más dolor y ya estoy cansada del dolor. También me habías dicho que debía concentrarme en el presente, hacer nuevos recuerdos y ser feliz porque mis amigos querrían eso para mí. ¿Fue verdad o fue mentira? Fue verdad. El tono imperativo de Erza daba todo el regaño que él necesitaba oír para hacerle entender que ella no seguiría la senda oscura que Sasuke había elegido. Lo lamento, Erza-chan. Correcto, la mirada severa de la pelirroja se suavizó, revelando una sonrisa. Procura no decir idioteces como esa de ahora en adelante. Erza pronto fue correspondida por una sonrisa aliviada de Naruto. Lamentablemente la tensión estaba lejos de ser resuelta porque con un tema terminado otro surgía, con mucha más importancia. Pronto Erza se encontró haciéndole honra a su apellido, no por el cabello pelirrojo sino por la cara igualmente roja. Esta juntaba sus dedos índice avergonzada. ¿De dónde salió ese sapo? Ah, Shima, es una de las convocaciones del contrato de sapos. No sé mucho sobre ninjutsu médico, pero ella es excelente y me ayudó con ustedes. Explicaba un tanto apenado por la situación. En verdad estaba aterrado al no saber qué hacer, recordando que Shima fue quien se encargaba de tratarlo mientras se hería por su entrenamiento en Yobokuzan la trajo inmediatamente. Y sobre lo que hablabas antes con ella la voz se mantenía en el mismo tono tímido, pero el rubio pronto captó a qué se refería la pelirroja. Tú escuchaste. Gritó en acusación. No hubo respuesta de parte de Erza, solo un sonrojo que fue igualado por el suyo. Bueno. ¿Yo existía alguna forma no torpe de continuar? Él ya tenía novia, más que eso, una prometida, pero según los estatutos de su clan debía tener más prometidas. Finalmente se decidió con la honestidad. No sé qué decir. Agregó desganado. Pareció que Erza estaba en las mismas circunstancias que Naruto. Similar a Naruto, la pelirroja no tenía experiencia previa en citas. Su actitud dura y fuerte ahuyentaron a la mayoría de los hombres en los que ella tuvo algún interés romántico. Sus amigos cercanos como Natsu y Grey no contaban, ellos eran como hermanos a ella. Naruto fue el primer hombre con el que tuvo algún contacto más íntimo y como resultado ahora estaba en una situación bastante desconocida. ¿Por qué no salen en una cita? Ninguno esperaba que dicha pregunta proviniera de la última persona restante en la habitación, que hasta el momento parecía dormida o por lo menos eso fingió, ya que Tierra Rivel estuvo despierta en todo momento, escuchando ya sea su conversación con Shima o la reciente con Erza. La cara de Erza ardió en rojo vivo e incluso vapor amenazaba con salir ante la situación. Cicicicita. Era impresionante cómo alguien de la seguridad y fuerza podría parecer tan vulnerable en temas como los románticos, una zona completamente inexplorada. Titier-chan. Naruto estaba rojo, no al nivel de Erza, pero eran por razones adicionales. Probablemente Tier había escuchado toda su conversación, más aún era ella quien sugería que salieran con otra mujer. ¿Tan entendida estaba con este tema tan desconocido? Ya le di a Erza autorización. Es fuerte y su espíritu es el adecuado, su corazón también está en el lugar indicado. Creo que sería provechosa para ti, Naruto. Explicó la rubia morena sin parecer afectada por sus palabras. Un clan no está hecho por dos personas y creo que el resto ya lo hablamos la noche pasada. Tier observó a la pelirroja y luego al pelirrubio demostrando que ninguno tenía intención de hablar. Tomó un suspiro profundo, si ellos no hacían el movimiento, ella tendría que torcer el brazo y usar la actitud tomada de Erza, quien al parecer no respondía correctamente aún. Mañana ustedes dos van a salir en una cita y se divertirán, ¿entendido? La pelirroja abrió los ojos sorprendida de escuchar el tono de comando propio en otra persona, mientras que Naruto compartía su sorpresa también era agregado el horror absoluto. Una Erza ya era bastante para él, si Tier comenzaba a tomar comportamientos de ella no sabía qué podría pasar.
Finalmente Erza fue la primera en actuar sacando una sonrisa comprensiva a la pelirrubia de Kirigakure, la que ésta sorprendentemente correspondió. Bien, contestó brevemente. La sonrisa de Erza que le otorgó al responder fue todo lo que Naruto necesitó. Rara vez las emociones de miedo y expectación se combinaban, era casi como un gusto agridulce. No podía ponerle un sentimiento claro a este momento. No había que malentender, a Naruto le gustaba Erza mucho y eso era algo que no podía negar, pero era difícil. Ambas mujeres eran complicadas y fuertes, Naruto necesitaba bastante esfuerzo para entender a Tier y que ahora se agregara Erza a la ecuación, una mujer tan distinta como igual a Tier, no era algo que pudiera aclarar inmediatamente. Por el momento solo el tiempo lo diría. XXX. 9 días desde aquella primera cita pasaron y 4 desde su segunda cita. Sorprendentemente ambas citas habían salido bien y con esto también lo hacía su relación. Por el momento no había nada significativo, Erza, a pesar de su exterior duro, podría ser una persona bastante tímida, por lo que sus citas se limitaron a charlas y a otras actividades cotidianas, básicamente para solo conocer al otro. De haber contacto, lo hubo, pero nada más allá de tomar sus manos o un beso en la mejilla. Mientras se habían besado con anterioridad, aquello no fue algo controlado, dándole al momento la oportunidad de conocerse mejor antes de llegar más lejos. Lo que nos lleva al día actual 10 de octubre. El cumpleaños número 15 de Uzumaki Naruto. El motivo del festejo estaba profundamente dormido la mañana del mismo día. Sí, tenía tiempo libre para pasar con sus novias manteniendo el duro entrenamiento y no era más fácil acostumbrarse al plural de la palabra novia. Lo que garantizaba que al final de cada día terminaba casi agotado. Y casi porque las energías restantes eran estrictamente reservadas para ser gastadas por Tier, en ocasiones, cada una, 2, 3 o 4 noches, dependiendo del humor de ambos, otras noches simplemente buscarían dormir en los brazos de otro. Lo que nos regresa a nuestro durmiente festejado. Naruto no tenía un cariño especial por este día ya que a diferencia de la infancia normal, no muchos festejaban su cumpleaños y los primeros años eran mejor no ser recordados. No, hoy, a pedido propio, se dedicaría a descansar en la cómoda cama en la que dormía y probablemente pasar el resto del día en ella. Sí, para un depresivo día como este lo mejor era quedarse ahí durmiendo entre las sábanas, acomodado contra su suave almohada, dejando su espalda descansar contra el suave colchón y los suaves labios que tocaban los suyos. Espera, ¿labios? El rubio abrió los ojos encontrándose cara a cara con su futura esposa y, aunque suene torpe decirlo, primera novia. Tyr mantenía una cierta distancia apoyándose en los costados para dejar a solo sus labios tocar al rubio y de esa forma despertarle suavemente. Pero el rubio en cuestión tenía otros planes a pesar de la somnolencia del despertar, abrazó a la rubia y la volteó sobre el colchón para besarle más adecuadamente. Solo un gemido pudo escapar de su boca. «Feliz cumpleaños», murmuró la joven contra sus labios. Ese comentario mató un poco el humor del rubio recordándole el día en el que se encontraban. Pero con el eficiente trabajo de ella contra él rápidamente fue olvidado, sacando solo otro gemido de ambos. Sí, definitivamente él se iba a quedar en la cama con ella por el resto del día. Hay que levantarse, Erza-san está haciendo el desayuno. Reclamó Tier contradiciendo los pensamientos del pelirrubio. Cuando él detuvo el apasionado momento inmediatamente notó que había algo raro, su cara lo expresaba. No había que ser genio para entender lo que cruzaba su mente después de todo el día en el que sellaron a la bestia dentro de él coincidía con su cumpleaños, así también era el día en el que había perdido a sus padres. No menos importante era el hecho de que su vida infantil durante sus cumpleaños pasados no fue grata. No para alguien quien no tenía a nadie para celebrarlos o que en cambio recibía el odio de todo un pueblo en el día que la bestia mató a cientos de personas. El rubio de Konoha intentó distanciarse de ella y usar el otro extremo de la cama para sepultarse en las sábanas y almohadas, lamentablemente no pudo avanzar ni 2 centímetros debido a que Tyr le había tomado desde su talón, sacando todas las sábanas previamente. Con el talón asegurado tomó la parte baja de sus piernas y lo comenzó a jalar hacia el baño. No tenemos tiempo que perder, insistió la rubia de Kirigakure. Naruto intentó reclamar ante sus palabras, pero pronto descubrió que era bastante difícil argumentar contra alguien que estaba hermosamente desnuda, o que le estaba desnudando o que entraba a la ducha junto a él o que le enjabonaba su cuerpo completo. Y de pronto, sin darse cuenta, estaba de regreso a su habitación incluso vestido de ropa casual, al igual que ella. Incluso ella le había vestido.
Todo estaba tan brumoso desde que vio el cuerpo desnudo de su novia, aún le costaba trabajo calcular el poder que tenía su novia sobre él con solo una miradita. Mucho a su lucha, que fue efímera en comparación al poder de disuasión de Tier, llegaron a la cocina donde Erza ya tenía el desayuno listo. La joven rubia se distanció soltando el hombro del cual forzaba a su prometido a salir de su habitación, este no tardó en intentar dar media vuelta y regresar, pero inmediatamente un abrazo de Erza cayó sobre él. Por su estado evolutivo prematuro de su relación, no había muchos abrazos y rara vez eran otorgados, lo que normalmente disfrutaría. En esta ocasión era distinto, este abrazo del forzaba a quedarse en la sala y le negaba evadir este día. Feliz cumpleaños, Naruto. Felicitó Erza manteniendo su abrazo fuerte para evitar que el rubio escapara. Sí, Tyr le había informado de antemano la probabilidad de que Naruto intentara eludir este día encerrándose en su habitación, por ello ambas habían planeado todo para evitar esto y celebrarlo a su lado para que lograra finalmente disfrutar su cumpleaños. Gracias fue la respuesta breve del festejado, se oía bastante apagado a su actitud normal, cosa que ambas notaron bastante preocupadas. Apenas fue liberado por Erza, Naruto tenía la intención de escapar nuevamente solo que ellas no se lo permitirían. Con fuerza la pelirroja sostuvo su hombro. El desayuno está servido. Anunció en aquel tono alegre que tanto miedo le daba al rubio. Seguido a esto aumentó la presión en su hombro, forzándole a sentarse junto a ellas en la mesa. Durante el desayuno Naruto intentó diversos escapes, pero cada vez que intentaba ponerse en pie Erza o Tier podrían la mano en uno de sus hombros y le forzarían a regresar a su asiento. Lo peor fue que en cuanto se dio por terminado el desayuno y Naruto intentó regresar a su habitación para evitar lo que quedaba de día fue agarrado infraganti nuevamente por las dos jóvenes, cada una tomó uno de sus brazos y se dispusieron a pasar el resto de la mañana en compañía. No hace falta decir que tanto Erza como Tier tenían un agarre de tal fuerza que impedía cualquier esperanza de libertad deseada para el regreso a su habitación. Normalmente no se opondría a pasar un día con ellas o con ambas, como rara vez se deba el caso de lo último, pero el día no se sentía adecuado y aún a pesar de todo ellas insistían en distraerle. O eso es lo que se intentó convencerse al inicio. La verdad era que conforme pasaba el tiempo en esta soleada y agradable mañana junto a aquellas dos doncellas, que por cierto le matarían si alguna vez le escuchaban llamarles así, lentamente iba olvidando los temores y los malos recuerdos de este funesto día. Era una excursión alrededor de la isla durante la cual Erza intentaba iniciar conversación con Naruto, siendo agregados leves comentarios por Tier, quien mientras no era muy habladora lograba mantener una charla levemente activa. La lucha de Naruto por mantener el silencio duró alrededor de una hora, más o menos en el mismo instante en el que Erza insultó su preciado ramen como una medida desesperada que oportunamente funcionó. Posterior a ese evento todo se desarrolló con fluidez una vez que el rubio de Konoha recuperara progresivamente su característico ánimo. También, evento de lograr animar a Naruto por Erza y Tier logró distraer de la incomodidad de estar en la situación de tener que compartir un mismo novio. Claro que no había demostraciones de afecto extensas, lo más íntimo era el inicial hombro respectivo abrazado del rubio por las jóvenes para evitar que escapara a su habitación y que posteriormente fue olvidado, para ser tomado como un gesto de afecto por los tres. Esto continuó hasta la hora de almuerzo donde los tres lo realizaron en conjunto para realizarlo en casa, siendo bastante divertido. La tarde continuó igual que la mañana, por lo menos un par de horas. El trío se había detenido en la cascada para observarla cuando Tier se disculpó por cierto asunto urgente del cual nos molestó en decir, dejando a Erza y a Naruto solos. Con la rubia de Kirida la charla amena de Erza no fue suficiente para distanciar a Naruto de sus malos recuerdos por unos momentos. Cuando Naruto decidió que ya era suficiente, se iba a levantar de su lugar. Insistiendo en su comportamiento de la mañana, la pelirroja tomó los hombros del rubio y le forzó a recostarse sobre su regazo. Aturdido por la acción de la pelirroja intentó levantarse, pero nuevamente la pelirroja le regresó a su lugar para acariciarle la cabeza, sobre su pelo para calmarle. Demuestro que puedo ser una buena novia. ¿Ves? Reprendió Erza al rubio. Por unos instantes Naruto guardó silencio inseguro de cómo interpretar las palabras de su reciente novia. Finalmente optó por reírse a carcajadas, la mirada severa de cuando lo dijo era bastante contradictoria a sus palabras por más honestas que fueran. ¿De qué te estás riendo? Involuntariamente por la vergüenza Erza apretó la cabeza del rubio durante sus caricias.
Nada, la presión le molestó un poco, lo suficiente para que dejara de reírse fuertemente, pero no tanto para borrar su sonrisa. Es que te ves linda, avergonzada, te vaya. El sonrojo de Erza tomó un tono casi tan alto como su cabello. De verdad que no estás acostumbrada a esto. Aun cuando Naruto no era para hablar demasiado, después de todo no era mucho su experiencias con chicas más allá de Tier, y ella no se podría considerar como una adolescente normal. Con ese evento, un par de horas pasaron sin altercados o depresiones del rubio hasta el momento que regresó Tier. Lo extraño pasó cuando Erza se fue inmediatamente, curiosamente recordando que también tenía algo urgente que hacer y que no dio más aclaraciones. Así avanzaron las horas con Tier a su lado hasta que el cielo se oscureció y el día llegaba a su fin. Ambos regresaron a casa, curiosos porque las luces estaban apagadas. Tier se adelantó a investigar, pero desapareció en las sombras del interior causando gran preocupación al restante. ¿Erza-chan? ¿Tier-chan? ¿Están ahí? Naruto anunció avanzando al interior de la oscura casa para prender la luz. Sorpresa. Gritaron ambas jóvenes en la mesa. Algo bastante sorprendente de ver o oír, después de todo no todos los días se veía a Tier dar un anuncio en voz alta con alguna emoción de alegría tan obvia. Más allá de sorprendido era una verdadera subestimación para lo que sentía Naruto en estos instantes. Había pastel con velas y varios dulces caseros, no era mucho, pero aún así sorprendía para un lugar que estaba apartado de toda civilización. Nunca antes nos tocó organizar estas fiestas. En mi caso, Lucy era quien las organizaba. Confesó apenada Erza. En mi caso fueron mis padres. Segundo Tier. Naruto se mantuvo quieto en la entrada, observando a las dos jóvenes e inseguro de cómo actuar o de qué decir. Nunca en su vida tuvo un cumpleaños normal, Hiruzen con suerte tenía tiempo para pasar con él por una ronda de ramen en Ichiraku e Iruka en los últimos años no era diferente debido a sus labores como instructor de academia. Este era el primer cumpleaños relativamente normal en su vida, incluyendo pastel, probablemente el primero que tenía para él con 15 velas sobre este. Lo único que pudo salir de todo este conflicto interno fue una lágrima involuntaria de su ojo izquierdo, la primera de muchas. La pelirroja y la rubia miraron sorprendidas este hecho. Sí, sabían que la vida de un Jinchuriki era difícil, tan solo no podían imaginarse de qué tanto difícil era, en especial para alguien sin familia o amigos. Unos segundos tardaron en reaccionar para acercarse al novio barra prometido respectivo con un abrazo cálido en conjunto. Naruto se desmoronó en sus brazos al sentir el cariño, no porque no lo hubiera sentido antes viniendo de ellas, era porque le recordaba a la falta de este durante sus primeros años de vida. El impacto y el dolor salieron a flote mientras el usualmente alegre rubio caía de rodillas ante el dolor, las dos jóvenes solo pudieron imitarle para no dejarle huir de esta sensación. Lloró con fuerza y en respuesta ambas le apretaron en su abrazo con más fuerza para hacerle sentir que no estaba solo. No se movieron, solo dejaron que el dolor fluyera por lo que fuera necesario, por lo que él necesitara llorar. No sabían si fueron unos minutos o unas horas, pero finalmente Naruto comenzó a detener el llanto. Cada una de ellas, una por cada lado, puso una mano en su cabellera rubia para acariciarle y la otra disponible en su espalda, según sea el lado, ya que era un abrazo a medias. Estaremos aquí, dijo Tier. Sí, de aquí en adelante. Agregó Erza. Nunca más tendrás que pasar este día solo. Unos segundos más y el llanto se detuvo para que Naruto levantara su cabeza. Se distanció un poco para poder observarlas atentamente, encontrándose con los ojos marrones y azules turquesa que tanto conocía. Respectivamente, cada una limpió sus lágrimas restantes de cada lado de su cara. La respiración del rubio se regularizaba una vez parados los sollozos mientras cada una se aproximó a él y depositó un suave beso sobre la frente del novio barra prometido respectivo. Gracias. Fue lo único que pudo decir. Ambas sonrieron, se pusieron en pie y cada una le ofreció una mano para ayudarle a levantarse, no le soltaron hasta que estuvo junto con ellas frente al pastel de cumpleaños. Fue un procedimiento normal, apagaron las luces, prendieron las velas y le cantaron, no sin antes advertirle de pedir el deseo antes de apagar las velas. Sin saber esto, cada una de ellas tenía un plan para ejecutar para el momento en el que se apagaran las velas y quedaran en oscuridad total. Inmediatamente dos juegos de labios fueron unidos juntos aprovechando la intimidad otorgada por la oscuridad. Inició torpemente ante la incapacidad de ver ya que los ángulos eran bastante fallidos, aún así durante el evento se logró corregir comenzando por un movimiento lento.
En cuestión de segundos la supuesta muestra de cariño había tomado otro tono, forzando a las dos entidades a avanzar un paso para poder profundizarlo en un abrazo, ya sea sus manos alrededor de la nuca o en la espalda, buscando ser más íntimo. Tan solo otros segundos después de esto sus labios se abrieron dejando entrar al músculo indicador del gusto que esperaba ansioso este momento para probar por completo al otro de forma recíproca. Era lento y sensual, incluso sonidos por la saliva, aire y movimientos se escapaban sin vergüenza. Ni siquiera querían gemir, solo querían devorar los labios del otro, nada más. Era simple y concreto. En la compañía de un clic, la luz se hizo notar a través de los párpados cerrados y no les importó, tan solo querían seguir con el beso. Se apretaron más contra el otro buscando proximidad, sintiendo el contacto de lleno de pecho contra pecho. Por alguna razón se sentía diferente, pero no de forma mala. Antes de que pudieran investigarlo más a fondo, un segundo ruido provino del exterior, como si algo pesado se estrellara contra el piso de madera. Rápidamente abrieron los ojos, provocando el encuentro anormal de marrones y azules turquesa, no el habitual azul zafiro. Se separaron del íntimo abrazo inmediatamente y espantadas retrocedieron al punto de que cada una tocó el muro correspondiente a su lado. Tiersan. Erza-san. No tenían idea de cómo reaccionar, salvo la vergüenza que se materializaba como rojo en su cara. La piel morena de Tyr lograba cubrir tan solo un poco, mientras que la piel notoriamente más blanca de Erza fallaba enormemente. Por unos momentos guardaron silencio estudiando la tan extraña y bizarra situación, pero entonces recordaron cierto personaje que también estaba presente. Ambas dirigieron sus cabezas hacia el interruptor de luz, junto al que estaba el cuerpo del inconsciente novio barra prometido. Preocupadas se acercaron a investigarle solo para encontrar un rastro de sangre proveniente desde su nariz hasta llegar a una fea mancha roja en su ropa. Se quedaron observándole por tal vez unos minutos, solo para mirar a la otra. Nunca se hablara de esto otra vez. Dijeron al mismo tiempo. Satisfechas por el entendimiento, cada una tomó por un hombro al rubio para dejarle en el sillón. Nuevamente se quedaron quietas de pie frente a él sin saber qué hacer. Ciertamente Naruto no iba a despertar dentro de poco y con eso el cumpleaños estaba cancelado hasta nuevo aviso, al mismo tiempo ya era tarde. ¿Quieres dormir con nosotros? Preguntó Tier. Al ver la expresión de choque y sonrojo de Erza notó la connotación con que había dicho esas palabras, más aún con el accidente reciente aún en el ambiente, no se podía evitar que uniera esos puntos. No de esa ciudad. Con Naruto así será mejor que no le movamos. Planeo dormir aquí, con él. Si quieres tú también puedes hacerlo y solo me refiero a eso, dormir. Resaltó la palabra para evitar nuevos malentendidos. Erza pareció pensativa por unos momentos hasta que asintió. Inmediatamente después Tier fue a la habitación para regresar con una frazada, se sorprendió al regresar cuando vio a la pelirroja con un atuendo totalmente distinto, era un pijama común y corriente de color púrpura claro con varias cruces de un color furia y un corazón en la base de cada cruz. ¿Cuenta como una de tus armaduras? Preguntó Tier bastante intrigada. Nunca se sabe cuándo necesitarás un cambio rápido. Confesó Erza. Entre las dos le sacaron la chaqueta a Naruto. Mientras no podía ponerle ropa de dormir, podrían hacer que se sintiera un poco más cómodo. Seguido a esto Erza se recostó a su lado, bueno, era un sofá por lo que técnicamente estaba sentada, mientras Tier se sacó su chaqueta revelando una camisa ajustada blanca y tomó asiento al lado opuesto de Erza otorgándole un extremo de la frazada para extenderla a lo largo de los tres. Hubo una leve interrupción, ya que Erza se vio obligada a abandonar la nueva fuente de calor ante la noche que poco a poco se hacía fría al tener que apagar la luz. Las dos jóvenes se miraron nuevamente, inseguras de cómo continuar. Pero pareció que hubo alguna señal de entendimiento explícito entre ellas al momento en el que Tyr levantó el brazo correspondiente de su prometido al mismo instante en el que Erza levantaba el de su novio, y lo llevaron por sobre sus hombros. Tyr escogió descansar su cabeza contra la parte alta del hombro de Naruto cercana a su mentón. Erza, en cambio, decidió recostar su cabeza entre el tórax bajo y abdomen alto, dejando que la frazada la cubriera por completo. A un nivel inconsciente las presencias de ambas jóvenes fueron reconocidas por Naruto ya que ajustó sus brazos alrededor de cada joven para atraerlas más cercanas a él y evitar el escape de calor. Inhaló una vez profundamente antes de que su respiración se regulara a un paso lento, indicando que estaba dormido. Segundos más tarde Erza y Tyr le siguieron. XXX. Naruto abrió los ojos ante la luz tenue de la mañana nublada que daba por inicio el nuevo día.
Pronto notó el peso adicional sobre su cuerpo que se dividía en dos partes. A su derecha notó a Tier dormida contra él, con respiraciones lentas. El segundo peso no lo logró identificar inmediatamente, tuvo que levantar la frazada para encontrarse con la melena roja de Erza. Pronto, al ver a las dos presentes junto a él, recordó el motivo por el cual no recordaba bien la noche anterior. El beso de Erza y Tier. Su ritmo cardíaco aumentó rápidamente con la amenaza de que la sangre volviera a salir por su nariz. El palpitar de su corazón fue todo lo que necesitó Erza para despertar, teniendo su oído básicamente junto a su corazón. Inmediatamente movió su cabeza para que solo su ojo derecho lograra hacer contacto visual con su novio, el otro seguía sepultado contra su tórax. Erza-chan, anoche, sobre el B, la mirada fulminante de su ojo marrón y el sonrojo que mostraba su cara fueron una advertencia inmediata. Eso nunca pasó. Gruñó peligrosamente, haciendo tragar saliva al rubio. Aunque recuerdo algo sobre un tal Sasuke, estoy segura de que Tier estará intere. Bien, nunca pasó Tebayo. Interrumpió descubriendo el chantaje en su voz. Ciertamente había temas que eran mejores no tocar, nunca. Entonces, regresando a la situación actual. ¿Por qué dormimos aquí? Preguntó solo recientemente notando el lugar en donde se encontraba. Anoche te desmayaste y como ya era tarde decidimos que dormiríamos los tres aquí. El sonrojo por la vergüenza de la conversación breve pasada casi se había desvanecido, tan solo para ser reemplazado por la vergüenza de dormir junto a él. Nunca lo había hecho antes, salvo con sus amigos de la infancia Natsu y Grey, si hasta se bañaban juntos, pero eran otros tiempos con situaciones completamente diferentes, además tendría 9 años en aquel entonces. Naruto le observó sonrojarse y no pudo evitar darle una sonrisa de estilo zorro tan solo para darle después lo único racional que le vino a su mente la besó. Los ojos de Erza se abrieron de par en par al momento en el que Naruto dirigió su rostro con su mano libre y guiarla hacia sus labios. Milésimas más tarde el contacto se derritió como arcilla en las manos maestras de un escultor. Era tan suave y a la vez tan firme, como si la protegiera con solo su aliento. Se sintió igual que aquella vez en el bosque, no el de accidente, el segundo, aquel que fue improvisado por ambos ante la oportunidad casual. Mucho a la desilusión de la pelirroja, Naruto fue el primero en distanciarse. ¿Estás segura de que esto es correcto? Es solo, la situación del clan, ¿realmente estás cómoda con todo esto? Preguntó Naruto. ¿Por qué no habría que estarlo? Cuestionó, le dio un golpe leve en la cabeza. Era distinto a los otros, este era como una advertencia y bastante más suave, casi como un toque para llamar la atención deseada. Como kunoichi fui entrenada de muchas formas por mi pueblo. Entre los cuales estaba el deber para el clan, todos estábamos conscientes de que esto podría ocurrir y nos enseñaron a sacar lo mejor de esta situación. Soy feliz, realmente lo soy. Entonces esta vez Erza se acercó a la cara de Naruto, solo para detenerse junto frente a sus labios. Y ni se te ocurra cuestionar nuestra relación otra vez, ¿entendido? La respuesta no se entendió porque sus labios se apegaban a los propios, impidiendo que la palabra saliera correctamente. Continuaron así por unos minutos hasta que las hormonas fueron gastadas, después de todo no buscaban algo más en un futuro cercano. Tan solo se relajaron en la presencia del otro, con Naruto cerrando sus ojos y Erza imitándole al regresar a su punto de descanso. El rubio solo duró unos segundos así porque pronto sintió nuevamente unos labios contra su boca, pero de alguna manera eran distintos. Sorprendido abrió sus ojos para encontrarse con los párpados cerrados morenos de Tier. Se separó en unos segundos. ¿Creen que esto se pueda convertir en algo habitual? Preguntó Naruto a su novia y prometida. Ellas no se dignaron en responder por lo que soltando un suspiro decidió cambiar el tema. Debemos comenzar a preparar todo para irnos. Iré a revisar el bote y ver si tiene daños, también deberemos cargar provisiones. Erza y Tier permanecieron pensativas sobre las palabras del rubio entendiendo el motivo, finalmente se iban a ir de la tierra que ambas consideraron hogar, era un gran paso. ¿A dónde nos dirigiremos? Preguntó Tier. Bien, tenía pensado regresar el barco al país de las olas, y desde allí solo viajar. Jiraiya Sensei me aconsejó que viajara para conocer el mundo y hacerme más fuerte Tebayo. Concluyó un tanto apenado al no tener un plan de viaje. Debo sugerir una desviación al país del agua. Mi clan tenía una base secreta en donde guardar nuestros conocimientos y luego de ataque de Yagura, dudo que haya podido encontrar algo. Éramos sigilosos con respecto a nuestros conocimientos.
Indicó Tier, ganando una mirada de comprensión y aceptación. Bien, al país del agua será primero. Asintió Naruto, sorpresivamente y mucho a su desilusión, Erza se levantó de su descanso. Hay algo que yo también olvidaba. No sé mucho al respecto por ser secreto de clan, pero el clan Uzumaki tenía una especie de contrato de convocación. Explicó Erza, parándose frente al rubio. Ya tengo el contrato de los sapos, tengo entendido que no puedo firmar otro contrato. Explicó confuso con la información de su novia. Ella ya sabía sobre su contrato, ¿por qué iba a sugerir firmar otro si no podía hacerlo? Este funciona de distinta manera, ya dije que no sé más detalles salvo la posible ubicación de este y los rumores de que había un Uzumaki con la capacidad de llamar una criatura adicional, a diferencia del habitual con el contrato de sangre, pero nunca tuve el honor de atestiguarlo. Explicó un tanto desganada. En aquel entonces, antes de la guerra, el clan Uzumaki era habitual verle al punto de que no tomó atención a los detalles. ¿Cómo iba a saber que en un futuro su legado desaparecería? Entonces, ¿dónde lo consigo? Cuestionó Naruto. La búsqueda deberíamos iniciarla en el límite entre la montaña y el bosque. El clan Uzumaki era visto continuamente por esos lugares, tal vez pudieron ocultar algo. Contestó Erza. Mucho a su desilusión, fue el turno de Tier para levantarse, indicando que el tiempo de descanso había terminado oficialmente. Esperaba que esto se pudiera repetir en un futuro cercano. XXX. Cientos de Kage Bunshin y varias horas más tarde Naruto, Erza y Tier estaban en excursión de una cueva, cercano al lugar donde la pelirroja sugirió. Las memorias del clon que disipó venían de este lugar, situándose más en el interior. Se sorprendieron al ver lo profundo de la cueva, mínimo llevaban 10 minutos caminando con ayuda de luz artificial cortesía de una antorcha dada por Erza. Al final encontraron el símbolo del clan Uzumaki tallado en roca en la parte superior del muro, pero nada más. ¿Esta es nuestra pista? Cuestionó Naruto. Aunque parece un lugar bastante extraño para poner el símbolo de un clan. Secundó Erza estudiando el símbolo, notando también otro tema de importancia. Estamos bajo el pueblo, esos son los cimientos del edificio principal, donde alguna vez trabajó nuestro líder. Indicó sorprendida la pelirroja señalando las paredes superiores de la cueva. Probablemente había un acceso desde la oficina, pero toda prueba quedó destruida. Creo que aquí hay algo. Informó de su hallazgo Tier, pidiendo prestada la antorcha de la pelirroja para traerla a una roca parcialmente enterrada en el suelo, detrás de esta había un sello que tanto Erza como Naruto reconocieron al instante. ¿Un sello? De sangre. Completaron los dos conocedores de sellos. Naruto fue el primero en actuar mordiendo un poco su pulgar para depositar la sangre en el sello y aplicar chakra. El sello brilló intensamente siguiendo con un fuerte ruido junto a un temblor. Las piedras bajo la insignia Uzumaki se comenzaron a mover abriendo una pequeña senda iluminada. El trío avanzó hasta lo que sería una cámara de mayor tamaño, e inmediatamente la senda que les había conducido a este lugar se cerró. Ahora estaban en una cúpula de roca de tamaño enorme, mínimo 2 veces más grande que la propia torre del Hokage. ¿Qué? ¿Es este lugar Tebayo? Cuestionó Naruto. No era el lugar gigantesco que impresionaba a los tres jóvenes, aun cuando tenía antorchas que iluminaban la estancia. Era la estatua de un dragón que negaba el paso a una salida probable, solo podían ver los rayos de luz escapándose de pequeñas aberturas entre la pared de roca y la estatua del dragón. Realmente era impresionante el detalle, de color tierra que incluso tenía el hermoso tallado de las escamas a lo largo de todo su cuerpo. ¿Cómo podríamos pasar? Podríamos destruir la estatua, pero de alguna manera se siente incorrecto destruir el legado restante de los Uzumaki después de que incluso perdieran su pueblo. Mencionó Tier sus pensamientos en voz alta, compartidos por sus dos acompañantes. ¿Destruir qué? Las dudas de los tres jóvenes se paralizaron al ver directamente el origen de la voz desconocida, profunda y fuerte la supuesta estatua del dragón, incluso había movido su cabeza para observarles. ¿Qué? ¿Nunca habían visto un dragón hablar? El silencio continuó a pesar de sus palabras, incluso Naruto, quien ya conocía de Gamabunta, estaba asombrado viendo que el dragón era más grande que el jefe sapo del contrato. En vista que no hay respuesta, me gustaría saber el motivo por el que están aquí o iniciar acciones hostiles. Uno de ustedes debe tener sangre Uzumaki al abrir la puerta y por el cabello debes de ser tú. El dragón asomó su gran cabeza hacia Erza, junto a un estrepitoso grudido. No. Soy yo, Datebayo. Dio un paso al frente Naruto.
Sí, estaba asombrado por el tamaño, pero no intimidado. El Kyubin no Youko aún se ganaba el premio en el departamento de intimidación y aún así no le tenía miedo. Uzumaki Naruto. ¿Aclamas llevar el apellido, Ningen? N barra a humano. El dragón movió su largo cuello desde Erza hacia Naruto para inhalar y exhalar sobre Naruto. ¿Quiénes son tus padres? Antes quisiéramos saber a quién nos dirigimos. Interrumpió Erza la conversación. Imprudente. El dragón mantuvo su cabeza observando a la mujer de cerca al punto de respirar sobre ella. Pero puedo ver el fuego de la sangre Uzumaki en ti. Soy el guardián de la tierra de los dragones. Los humanos me llaman Draco Imperial, solo aquel que se gane el honor de ser mi compañero conocerá mi nombre. ¿Cuáles son sus nombres? Scarlet Erza. Arribel Tier. Hablaron las dos jóvenes sin miedo, ganando el respeto del dragón. A pesar de la drástica diferencia de tamaño, ellas no se veían intimidadas o temerosas de él, por supuesto quien no le tuviera miedo es porque era valiente o estúpido. Pocos de los que le desafiaban salían con vida. Bien, ahora si no hay mayores sorpresas, dime muchacho Uzumaki, ¿quiénes son tus padres? Aunque otra duda sondeaba la mente del dragón respecto al apellido de la joven pelirroja, pero lo dejaría para más adelante. Mi padre es Namikaze Minato y mi madre Uzumaki Kusina. Explicó sin titubear. Los ojos del dragón le observaban fijamente, primero a su cuerpo y luego a sus ojos, por un momento incluso pensó que le observaba el alma con su capacidad de vista. Veo. ¿Verdad? Puedo oler la sangre Uzumaki corriendo por tu cuerpo. El dragón inhaló una vez más frente a él como una comprobación. Entonces debo suponer que vienes por la bendición de los dragones. Naruto, y no solo él, también Erza y Tier, observaron al dragón bastante confusos, mirada que comprendió el ser gigante. El aliado que seguirá tu camino y luchará junto a ti hasta el fin de tus días. Como fue acordado en la promesa que hicieron los antiguos dragones a los Uzumaki hace siglos. Extendió la explicación con más detalle, ganando una mirada sorprendida aún mayor de los jóvenes. ¿Un contrato de invocación? Preguntó Naruto. Se podría llamar contrato, pero no es con todos dragones y el compromiso no es por medio de un mero papel endeble, es por la misma sangre eterna que un papel no podrá borrar. Los jóvenes guardaron silencio ante la pasión que el dragón demostraba al explicar, haciendo implícita la importancia de esto. Solo el dragón será capaz de elegir al humano como compañero. ¿Eso quiere decir que no interferirá si yo poseo un contrato de invocación animal? Preguntó curioso el rubio de Konoha. Contrato animal, refunfuñó entre dientes. ¿Qué contrato sería este? Había un detalle importante respecto a ello. Normalmente los animales daban a entender la personalidad del usuario, como ejemplo de ello eran las serpientes, prueba de traición como un dragón incompleto. Sapos. Naruto no entendió si se trataba de un gruñido o de una risa, ante el sonido que el dragón emitió en respuesta. Quisiera ver para creer. Dijo con ojo crítico el enorme ser. Déjame ver a uno de los sabios. ¿Sabios? Yo soy uno. Comentó Naruto sin entender a lo que se refería. ¿Tú un sabio? No me hagas reír, ni siquiera tienes el dragón. Guardó silencio al ver que el rubio no se defendía, tan solo cerró los ojos por unos instantes. Sí, el dragón podía sentir cómo la energía natural fluía lentamente en el muchacho. Imposible. Al terminar hizo notar sus ojos de sapo que le miraban atentamente. Vaya, ¿quién lo diría? Pero no me refería a ti, hablo de un sapo sabio. Lo hubieras dicho primero. Comentó el rubio mordiéndose el pulgar para sacar sangre por segunda vez en el mismo día. Kuchio Senojutsu. La palma golpeó el suelo y un pequeño cúmulo de humo apareció que tardó segundos en desaparecer. Naruto-chan, ya pensaba que te habías aburrido de los sapos. Su comentario fue prematuramente silenciado al ver la criatura a la que estaba enfrente. Bien, pero si no es Drago Imperial. El viejo Fukasaku sigue con vida. ¿No crees que ya va siendo hora de retirarse? Sonrió el dragón al bajar su cabeza al mismo nivel que el diminuto sapo para acercarse y hablarle directamente. Tal parece que el último Uzumaki en verdad es un contratista de los sapos y un sabio nada menos. ¿Cuántos años van desde la última vez que nos vimos? 200, 300, 250, la última vez que conté. Reafirmó Fukasaku. Cuando Machan me dijo que Naruto-chan estaba en Uzushiogakure, pensé en decirle sobre ustedes, pero nunca se dio la oportunidad. Nunca esperé que él lograra llegar aquí por sí solo. Espero que aún pueda realizar la prueba de la bendición de los dragones.
Han pasado las décadas desde que Uzusio fue destruido y de la última vez que vimos a un humano, pero nuestra promesa no ha cambiado. Explicó el dragón en un tono solemne. Adelante, invitó el dragón moviéndose al exterior un paso y dejar una abertura para que el rubio pasara. Naruto-chan, una advertencia. Alertó el sapo sabio frenando al rubio. Debes entender que una vez que pases fuera de este lugar estarás en el reino de los dragones. Nosotros, los sapos, no podemos entrar por respeto entre nuestros clanes. Es una lucha que solo tú debes tener. ¿Entendido? Vamos. Gritó con su clásica determinación el rubio, pero no alcanzó a dar un paso más cuando el dragón regresó a su posición anterior, impidiendo el paso. Hei, ¿por qué te interpones, Tebayo? Solo un Uzumaki puede realizar la prueba, ellas se quedan aquí. Fue la orden en tono absoluto del Draco Imperial, pero Naruto no tardó en expresar su desacuerdo. Oye, no puedes hacer eso. Tear-chan es mi prometida, pertenecerá al clan tarde o temprano. Reclamó el rubio estando frente al dragón, aunque bajó un poco su tono luego de su sorpresa inicial. Con Erza-chan aún no llego tan lejos, pero realmente me gustaría saber que ella estará en el clan alguna vez. Incluso aunque no fuera por eso, ella es una Scarlet, por lo que tiene sangre Uzumaki corriendo por sus venas también, Tebayo. En el caso de que Erza no termine en mi clan, ¿no debería alguien encargarse de mantener los lazos con ustedes? Tengo entendido que no han visto un humano desde hace décadas y Erza estuvo encerrada en este pueblo por la misma cantidad de tiempo. Si yo muriera y los Uzumaki desaparecieran, ¿no serían los Scarlet los más cercanos en la línea? El silencio reinó por unos minutos, las jóvenes sorprendidas por la defensa que había otorgado su novio y prometido respectivo. El dragón pareció sorprendido al principio, pero decidió mantener su cara libre de expresión, para medir el comportamiento del Uzumaki. ¿Sabes? Ante la falta de respuesta, Naruto volvió a hablar. No hace falta. Somos todos o ninguno, Tebayo, vámonos. El rubio dio media vuelta y caminó hacia la entrada de la cueva. Erza y Tier se miraron sorprendidas, pero decidieron seguir al rubio. Por supuesto que intentarían convencerle de volver en cuanto salieran de esta cueva, lo que habitaba aquí no podía ser olvidado por el capricho, por más correcto que fuera, de su novio. Bien, no esperaba esa resolución de tu parte, Ningen. Declaró Draco Imperial parando a los tres jóvenes de su salida del lugar. Podría simplemente echarlos y desaparecer la entrada de Uzushigakure, de esta forma nunca verían a los dragones otra vez. Amenazó sacando una mirada sorprendida de los presentes, incluso de Fukasaku, quien se mantenía en silencio como un mero observador. El dragón volvió a bajar su cabeza con su cuello enorme para afrontar a los adolescentes de cerca. Primero miró a Erza y luego a Tier. Puedo ver sus almas con facilidad, no hay nada oculto para los ojos de un dragón. Puedo ver que son fuertes y leales, de haber tenido segundas intenciones jamás les hubiera dejado estar en mi presencia o entrar a este lugar. Scarlet y Arribel, por la promesa de hace siglos hecha con los Uzumaki, pueden realizar la prueba en vista de sus intenciones honestas. Su lealtad está con el último Uzumaki conocido, y la lealtad suya es la nuestra. Dictaminó severamente al mirar a las dos jóvenes. Sepan que la traición al clan dragón y al clan Uzumaki es muerte, es solo una oportunidad. Las dos miraron incrédulas inicialmente, pero lograron asentir. Entendemos, ambas hicieron una reverencia en respeto. El dragón levantó su enorme cuello y volvió a dar el paso hacia atrás para permitir el paso, esta vez de los tres jóvenes. Pero una duda estaba en el aire antes de poder avanzar. ¿En qué consiste la prueba? Preguntó Tier. Eso es algo. El dragón pareció omitir una sonrisa. ¿Qué tendrán que averiguar, si es que un dragón les elige? Los tres jóvenes estaban confusos por sus palabras y el sabio dragón pareció entender sus confusiones. No me digan que pensaron que al pasar este umbral estarían garantizados a encontrar compañero. No. El dragón debe determinar si ustedes merecen su tiempo o no, y de no hacerlo puede que nunca se presente ante ustedes. Lo importante es que deben hacerlo solos. Con aquello aclarado, los tres jóvenes pasaron el umbral para ver por fin la tierra de los dragones. A Naruto le recordó mucho a lo que era Myoboku-san, pero el cielo llevaba un verde más sólido, en vez de las tonalidades de verde y azul del monte de los sapos. El clima y la vegetación eran tropicales, de hecho la humedad en el aire más la alta temperatura amenazaba con sacar el sudor rápido en el trío. Los tres se observaron y asintieron, para luego dispersarse en el bosque para comenzar la prueba de una vez. El dragón les observó alejarse por caminos distintos para regresar su mirada al sapo restante en la estancia. Tú sí que sabes cómo elegirlos, Fukasaku.
Aquel Uzumaki me da un buen presentimiento. Aclamo el dragón. Finalmente los demás dragones se divertirán un poco, estas décadas han sido demasiado aburridas sin compañía humana. Veo mucho potencial en esos tres. Sí, Jiraiya-chan escoge bien a sus estudiantes. Con eso en mente el sapo desapareció en un cúmulo de humo. XXXX. ¿Estaba asombrado? Sí, Naruto estaba asombrado. Podía ver tanto en cielo y tierra a varias especies de dragones, muchos de ellos de menores tamaños, algunos como lagartijas y otros más grandes que Manda, Gamabunta y Katsuya, de hecho se atrevía a apostar a que algunos de ellos eran más grandes que el propio Kyuubi. Un pensamiento que de por cierto era bastante aterrador. Bien, el problema no estaba en avistarlos, de hecho ya llevaba más de 50 dragones vistos desde que llegó, pero todos le eludían. Se supone que un dragón debería elegirme, entonces ¿por qué ninguno se acerca? Date vallo. Maldijo en su mente el rubio manteniendo el paso sin una ruta clara. No conocía este lugar y todos los sitios se veían iguales, no había mucha diferencia marcar el lugar a dónde ir. Eso fue hasta que encontró un río. Harto de toda su situación se situó sobre una roca elevada en pleno cauce del río y la utilizó como un escenario para gritar a todo pulmón. Es que no hay alguien que quiera ser mi compañero Tebayo. Ante el grito hubo acciones en el bosque. Sonidos, pero parecían estar alejándose que acercándose, espantados por sus reacciones. Notando que estaba solo tomó asiento sobre la roca. Todo parece inútil, debo ir a otra zona. ¿Por qué no te rindes y te largas? Se nota que ningún dragón está interesado en ti, ¿para qué insistir? La voz profunda le recordó mucho al Draco Imperial, imponía el mismo poder, respeto y sabiduría en el tono, lo que incluso intimidó a Naruto. ¿Quién eres? Preguntó Naruto buscando a sus alrededores, pero no había nada. No sé quién seas, pero no me voy a rendir. Date vallo. Pronto el cauce del río aumentó tomando al rubio por sorpresa para arrastrarlo contra su voluntad entre sus aguas. Por el alboroto de las aguas las corrientes lo enviaban en un rumbo donde no podía notar la superficie, desorientándolo por completo. Sin darse cuenta estaba luchando para mantener el aire y el conocimiento. Con un brusco movimiento pareció que las aguas se calmaron y con lo restante de voluntad volvió a surgir a la superficie, respirando agitadamente se aferró a lo primero que estuviera a su alcance, una roca sobresaliente de la superficie, simulando a una isla en pleno lago. Naruto respiró por todo lo que no lo logró los últimos minutos hasta que al fin pudo ver sus alrededores, el ambiente había cambiado y mientras se mantenía en la reconocida vegetación tropical, lo notable era la montaña carente de toda vida, solo era un trozo de roca gris gigantesco. Pero ignorando eso llamaba la atención la cima de gran altura, porque una tormenta eléctrica parecía desarrollarse sin tener fin. Algo se movía entre las densas nubes negras. ¿Será un dragón? Se dijo en voz alta en un tono de esperanza. Josh. Gritó con entusiasmo al ir en dirección de la montaña. Dejando a un desconocido presente intrigado por las características del rubio. Pese a sus palabras para intentar desanimar al muchacho e incitar a que se rindiera, no pareció afectado en lo más mínimo. De hecho, parecía intentar con mucha más fuerza que antes. Ahora marchaba a un lugar que podría haber aterrado a la mayoría de los humanos, no sabía si clasificarlo como valiente o estúpido por lo que decidió investigarle de cerca. Interesante. Lograste intrigarme, muchacho. XXX. No puedo rendirme. Date vallo. Gruñó Naruto en sus pensamientos al escalar la montaña. No era fácil debido a que el terreno era demasiado inestable para adherirse a él por medio del chakra, así que ya la mayoría del trayecto debía hacerlo solo por medio de pura destreza física. El entrenamiento de Tier-chan era mucho más difícil que esto. Se dijo determinado. Ya llevaba muchas heridas, accidentes y eventos lamentables en estas 3 horas de escalada, entre los que estaban la caída de rocas sueltas, vientos poderosos, rayos y relámpagos, era casi como si el mismo clima estuviera en su contra. No, no podría perder tan fácilmente. Solo un poco más, puedo ver el final. 5 minutos tardó en llegar en el trayecto actual. Con dificultad superó el risco y se puso en pie observando una planicie de roca sólida con las nubes negras impidiendo ver más allá de unos metros de distancia. Conforme caminaba algo aparecía en el fondo, la misma silueta que vio desde el lago ahora estaba frente a él y era enorme, no por nada la vio a tal distancia. Apretando sus puños en determinación corrió hacia él. Solo bastaron 5 pasos cuando se detuvo. Imposible, murmuró Naruto a la silueta revelada.
Los rayos caían a su alrededor iluminando su piel escamosa azul, un largo cuello incluso más largo que el Draco Imperial, más grande que cualquier criatura vista en este tiempo con unas alas del mismo tono azul que realzaban el hecho de que podrían aguantar su peso en el aire. Era como se esperaba en todo este lugar, un dragón hecho y derecho, pero nunca esperó una criatura con tal presencia poderosa. Instintivamente Naruto dio un paso hacia atrás defensivamente. Se quedó quieto observándole, esperando cualquier acción hostil. Un minuto pasó, luego fueron 5 y luego 10. El dragón ni siquiera parecía notar su presencia. Decidido camino hacia él para que le notara hasta el punto en el que se puso dentro del rango de su mirada. El dragón no pareció notarle nuevamente, tan solo se quedó ahí, quieto. Naruto tragó saliva, ciertamente esto iba a ser más difícil de lo esperado. Posterior a esto Naruto inhaló aire para tragar todas sus preocupaciones. Lo único que quedaba por hacer era lo propio de Uzumaki Naruto, algo que nadie más se atrevería a hacer. Oye, dragón. Gritó Naruto señalando al sujeto en cuestión. Vine hasta aquí para buscar a un compañero. Quisiera que tú lo fueras. Así que pruébame, verás lo fuerte que soy. Date vallo. Gritó el muchacho mirando fijamente al dragón. Sí, este era el estilo Uzumaki Naruto. A su sorpresa el dragón no pareció notarle, de hecho tenía sus ojos cerrados causando que el rubio gruñera en voz alta. Te estoy hablando. Date vallo. Insistió, pero nuevamente no hubo respuesta. Oye. No me molesto con la basura, Ningen. Habló sorpresivamente el dragón. La criatura levantó su brazo derecho y en sus garras dirigió un relámpago a través de estas. Naruto estaba sorprendido porque tenía una enorme similitud con el jutsu de Kakashi y Sasuke. No tuvo tiempo de pensarlo más porque dichas garras fueron incrustadas en la roca sólida. El relámpago fue dirigido a través de la roca en la dirección de Naruto, pero antes de llegar a él fue dividido en dos. Nunca esperó que el relámpago cortaría todo el pedazo de roca en donde se encontraba de pie, desprendiéndolo de la montaña y con este, Naruto cayó. No supo el momento en el que perdió el conocimiento. XXXX. Naruto se despertó sintiendo nuevamente su ropa húmeda, la cual se había secado durante su escalada pasada. Abrió sus ojos notando que estaba en la misma roca sobre el lago de antes. Por la dirección del río, este pasaba por un costado de la montaña rocosa de donde cayó, lo más probable es que el cauce le haya traído de vuelta. ¿Te rindes, Ningen? Cuestionó la voz nuevamente. No sé lo que intentes, pero no me voy a rendir. Respondió el rubio poniéndose de pie otra vez para ver el ambiente. Cuando mínimo ya era pasado el mediodía, entre el tiempo en el que buscó este lugar con Erza y Tier, más el tiempo que llevaba buscando un compañero hacían un total de más de 8 horas. ¿Ni siquiera la paliza del dragón de éter te convence? ¿Dragón de éter? Así que ese era su nombre, se dijo el rubio pareciendo sorprendido por unos instantes, pero pronto regresó a la conversación. Si todo lo demás falla volveré con él e intentaré, pero no me voy a ir de este lugar hasta que encuentre un dragón como compañero. No mentiría si un dragón grande sería genial, pero en realidad no me importaría si fuera grande o pequeño. El trabajo en equipo es todo lo que importa. Eso es lo que me enseñaron en Konoha. Aunque te tardes años. Cuestiono interesado en su respuesta. Bien, mi límite son creo que un poco más de 2 años, luego de eso debo volver a Konoha. Por eso no me puedo rendir, Tebayo. El rubio no tenía idea de a quién le contestaba, pero se estaba cansando de este misticismo, y si algo era conocido es que Naruto no tiene mucha paciencia. Personas poderosas están tras de mí por algo que no puedo controlar. Personas que son más fuertes de aquel que me entreno. Pero no me importa lo que me pase a mí. Gritó cansado el rubio. Por primera vez tengo personas que dependen de mí, personas a quienes amo mucho y no dejaré que peligren por mis cargas. Además hay alguien a quien tengo que salvar. En mi pueblo se fomenta el trabajo de equipo. Por eso quisiera a alguien que me ayudara a soportar mi carga y a proteger a los que amo, si en este lugar se puede encontrar dicha ayuda, esperaré. Confesó finalmente todo fuera. Porque admito que no soy lo bastante fuerte, pero necesito serlo, Tebayo. No. Porque voy a hacerlo. El silencio duró unos minutos y por un momento Naruto pensó que en todo este tiempo habló en la locura. Fue una suerte que le probaron lo errado que estaba. Se necesita mucho valor para admitir la debilidad. Pero mucho más para querer cambiarlo. Concluyó la misteriosa voz.
El agua del lago que le rodeaba se iluminó de un color blanco bordeando con el color amarillo, al punto de casi enceguecer sus ojos de lo potente que era. Sus ojos tardaron en acostumbrarse al nivel de luminosidad, pero lo logró justo a tiempo para ver asomarse algo del agua. Su salida ni siquiera fluctuaba a ondas en el lago, el cual reflejaba luz en una paz completa casi como un espejo. La cabeza de un dragón apareció desde las profundidades, su color casi de la misma luz de la que emitía el lago. Su rostro se veía viejo, pero estirado hacia atrás suponiendo que estaba hecho así para facilitar el vuelo, con dos cuernos largos manteniendo la forma estirada. De atrás de su cabeza salía una melena castaña clara. Su cuerpo demostraba no ser el dragón más grande, era entre 4 y 5 veces más alto que Naruto. Su cuerpo era delgado demostrando sus extremidades fuertes y manteniendo la simetría del cuerpo, delgados, sus alas eran lo único de un color sombrío en contraste con los bordes de la misma luz amarilla, casi blanca.